Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos Claro. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Carlos Casanueva desde Chile y nuestro amigo Iñaki Gil desde el País Vasco. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que es fundamental, que es Ucrania, ¿verdad? Vamos a tratar de aprovechar el máximo de estos dos tanques intelectuales nuestros para aportar ideas en la construcción o en la explicación de lo que hoy ocurre en Ucrania. Vamos a comenzar de una vez con el profesor Iñaki. Profesor, ¿qué, qué se juega realmente en Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos invierte tanto esfuerzo político, financiero, militar, diplomático? ¿Realmente qué representa hoy Ucrania en esta disputa entre el viejo orden mundial que se resiste ferozmente y ese nuevo y emergente nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que se juega realmente en Ucrania? Bueno, siendo rápido, Ucrania se juega la llave de entrada a Eurasia y la llave de entrada a la destrucción de Rusia y la llave de entrada a la creación de un frente militar económico político, pero militar desde Siberia contra los varios miles de kilómetros que tiene China con Siberia, ¿no? Y con Rusia. Hoy se juega la posibilidad de que, o el intento desesperado, más que posibilidad, el intento desesperado de Estados Unidos para cumplir la vieja advertencia que hizo el canciller alemán von Bismarck hacia la década de los 80 del siglo pasado. Von Bismarck, que representaba al capital financiero, al capital imperialista alemán, había advertido que Rusia era muy poderosa para enfrentarse contra Rusia solamente en un choque desde Alemania. Y Bismarck advirtió que la puerta de entrada contra Rusia era Ucrania. Hay documentos, etcétera, ¿no? A partir de entonces, desde finales del siglo XIX, diversos estados imperialistas han intentado aplastar Rusia, balcanizar Rusia. Ya esto en 1914, el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado norteamericano, ideó un plan para dividir Rusia, el imperio zarista. Estoy hablando de 1914, antes de la revolución, 3 años antes de la revolución rusa o revolución bolchevique, para dividir Rusia en 12 o 13 o 14 estados, regiones, ¿no? Bien, el imperialismo ha pensado que ahora ya no tiene más remedio que avanzar en esa dinámica. Ahora o más adelante iremos poniendo más datos. ¿Por qué ahora ese ataque contra Rusia? Porque precisamente ahora el imperialismo, como he dicho, no tiene más remedio. ¿Y en qué consiste? Pues mira, la economía imperialista, la economía capitalista se encuentra en la tercera gran depresión en su historia. La primera fue desde 1873 por ahí hasta 1900, la segunda fue desde 1923 hasta 1945, que acabó la Segunda Guerra Mundial, y la tercera empezó muy grosso modo en el 2008, ¿no? Las dos anteriores se acabaron en guerra mundial. El imperialismo sabe que tiene que acabar en guerra mundial, o si no puede acabar en guerra mundial porque Rusia es un país muy potente, China es muy potente, tiene que acabar de cualquier otra forma, ¿no? Y aquí está el problema. Que la forma de acabar es saqueando Rusia, balcanizando Rusia, preparar un ataque contra China y a la vez y simultáneamente, o con plazos de tiempo muy aislados, preparar un ataque contra el resto de continentes del mundo. Y concluyo, porque ya está pasando el tiempo. Es muy importante la advertencia que ha hecho Estados Unidos hace 3 días, diciendo que Estados Unidos y la OTAN no puede permanecer pasivo ante un ejercicio de soberanía de Sudáfrica, que ha hecho maniobras militares con China y con Rusia en Sudáfrica. Esto indica que ya las contradicciones están llegando a una situación tan severa, tan grave para el imperialismo, que el imperialismo por ahora no tiene otra alternativa que abrir todos los frentes contra lo que se llama la multipolaridad, donde en ese frente está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, está Perú, está Bolivia, está Brasil, está Colombia, las ganas que tienen de derrotar a Petro, está Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y concluyo, en este momento Ucrania juega el papel de primera batalla
en esta guerra clásica, guerra convencional, que pertenece a una guerra social a nivel mundial. Este es realmente el problema. Y el imperialismo no tiene más remedio que intentar llevar esta batalla al extremo. Y concluyo. La importancia viene marcada no solamente por las decisiones de Estados Unidos, sino por la advertencia del imperialismo alemán de finales del siglo XIX, que era muy consciente que para destrozar Rusia primero tenían que volver contra Rusia a Ucrania, a Polonia, a los países bálticos, a Rumania, etcétera. Y eso es lo que está ahora a la desesperada haciendo el imperialismo. Ahora, Carlos, ¿cuál es la obsesión con Rusia? O sea, ¿el tema es Rusia o el tema es Rusia como parte protagónica de ese nuevo orden mundial? Es decir, ¿es Rusia como parte de un nuevo bloque China de los BRIC? ¿O el tema es Rusia por su historia, bueno, que obviamente está llena también, como todas, de grandes conflictos? ¿El tema es Rusia, repito, o es Rusia como parte de ese nuevo orden mundial? Bueno, saludos Jesús, gracias por la invitación y a este esfuerzo que están haciendo desde Venezuela ustedes, hablemos claro, ya mi abrazo al pueblo venezolano y en estos momentos ya no solamente bolivariano, sino nuestro americano y más allá. Un saludo a Iñaki. Creo que este análisis es muy pertinente en estos momentos porque hay mucha manipulación de información. Desde Chile, por ejemplo, de donde yo me encuentro, la manipulación y el control mediático, yo diría, del 95% de todos los medios de comunicación masivo, televisión, etcétera, están al servicio de un relato, del relato proimperialista, del relato de que Ucrania se está defendiendo la invasión rusa, etcétera, etcétera, el relato norteamericano. Y ante tu pregunta, Jesús, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Yo coincido, digamos, con el profesor Iñaki, ya que hay que entender cuál es el trasfondo que motiva este conflicto. No es Rusia por ser Rusia, ¿ya? O porque haya todo un tema con ello antiguo. Hay que entender que estamos en medio de una crisis del sistema capitalista mundial muy grave en estos momentos, ¿ya? En donde la hegemonía que tenía el imperialismo norteamericano durante los últimos 100 años, ya como gran hegemonía económica, potencia mundial, etcétera, está en decadencia, ya, como así también ocurrió en su momento con el Imperio Español, ¿ya? Y también con el Imperio Inglés. En este momento el Imperio Norteamericano está en una fuerte decadencia y necesita recuperar su hegemonía. Yo diría, y coincido con algunos otros compañeros analistas, de que esta es una guerra en desarrollo ya de Estados Unidos con sus aliados y sus títeres, en este caso la Unión Europea y su brazo armado, que sería la OTAN, ya contra este nuevo bloque que se ha formado, Jesús, y donde efectivamente Rusia juega un papel muy importante junto con China. Hay que recordar que se está cumpliendo, se va a cumplir un año casi en junio de este año de la cumbre de la OTAN en Madrid, el año pasado, y en esa cumbre se definió el plan estratégico para el próximo día, y los enemigos que se definieron ahí fueron como tal, enemigos de la OTAN, fue Rusia, pero también como adversario y posible enemigo China. O sea, los blancos están muy claros, ya, y en esta crisis, en esta desesperación del imperialismo nos está llevando a una posible confrontación mundial. Algunos analistas hablan que esta tercera guerra ya comenzó, ya están poniendo a la humanidad al borde, digamos, de una situación muy, muy, muy peligrosa para la supervivencia de la especie humana, como dijo Fidel. Entonces, yo creo que no es Rusia por Rusia, no es el tema Ucrania solamente, como bien nos explicaba Iñaki Gil de San Vicente, sino que es el tema de las lucha por la recuperación de la hegemonía económica mundial, y en ese desespero ellos están dispuestos a crear las guerras que sean necesarias y el control planetario, por eso su influencia en América Latina, como bien nos decía Iñaki, hacia África, también a la zona euroasiática. Iñaki, sorprende, o al menos particularmente sorprende, el papel o lo que está haciendo Europa hoy. No es que Europa se haya resistido a los designios de Estados Unidos después de la posguerra, no, tampoco así, pero tampoco Europa había jugado un papel tan servil, tan rastrero,
Es increíble de verdad lo que están haciendo, al menos la élite política o la llamada élite política europea. Ya no es solo la dependencia absoluta en lo militar a Estados Unidos, ahora es la dependencia energética y yo no sé hasta qué punto la dependencia comunicacional. O sea, ¿cómo podemos explicar que Europa haya llegado a este punto de servilismo a Estados Unidos? Bueno, sorprende por un hecho. Nos sorprende o sorprende a quienes no han hecho un análisis como mínimo socialista de lo que es la Unión Europea. Ese es el primer punto. Nos hemos tragado el análisis o la versión que ha hecho la prensa capitalista, la prensa norteamericana y la prensa burguesa europea sobre el mito de la Unión Europea, que era un mito creado para contener sobre todo y fundamentalmente a la Unión Soviética y sobre todo parar en la fase de la llamada Guerra Fría, parar el avance del socialismo, ¿no? Entonces ahí se creó la Unión Europea como un objetivo, todo el proceso de crearlo como un objetivo de tapón en un sitio determinante para el imperialismo. Si tuviéramos tiempo explicaríamos que la Unión Europea se creó bajo el estricto control de Estados Unidos desde un principio. Y un país, por ejemplo, Francia, que era crítico con De Gaulle, tuvo muchos problemas con Estados Unidos. El resto de burguesías europeas tenían mucho más miedo a la Unión Soviética y mucho más miedo a perder influencia en el mundo imperialista y a perder los beneficios del saqueo imperialista, de la explotación imperialista, y tenían mucho más miedo a sus propios pueblos trabajadores y se entregaron con las manos y los pies y la cabeza atada a la dirección de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es que esto no hizo falta durante mucho tiempo que esto emergiera a la luz. Ha sido a partir de la crisis ahora, a partir de la crisis no solamente de 2008, sino fundamentalmente desde que Rusia, China y otros países, los llamados del BRIC, pero desde que la multipolaridad coincidiendo e impulsando el desastre y la caída en picado del imperio, la caída tendencial del imperio norteamericano, cuando esta estructura interna creada por Estados Unidos y por las burguesías europeas temerosas, con miedo, ha surgido. Nos hemos tragado la versión oficial democraticista europea y norteamericana, y esto era una ficción. Quienes hemos estado denunciando en Europa lo que realmente era Europa, que era un tapón de los Estados Unidos preparado para una guerra primero contra la URSS y después, desde 1992, una vez implosionada la URSS, para atacar a Rusia, no nos ha sorprendido nada de esto. Y esto es realmente lo que está pasando. Lo que ocurre es que nosotros no hemos sabido explicar qué era realmente la Unión Europea y entonces ahora mucha gente está diciendo, oye, no, el problema es que esto era previsible, esto iba a suceder. Hay muy pocos sectores de la burguesía europea, algún sector alemán, algún sector francés, etcétera, dispuestos a pelear un poquito con Estados Unidos. Pero en la situación mundial actual, el grueso de la burguesía europea quiere estar debajo del paraguas de Estados Unidos y sobre todo, más decididamente en la medida que Rusia, que China, que Irán, que el BRIC, que otros países siguen para adelante. O más decididamente, por ejemplo, el sur de Europa es África. África es vital para Europa y África está girando espectacularmente hacia la multipolaridad desde Argelia hasta Sudáfrica. Y eso produce pavor en la burguesía europea. La burguesía europea sabe que no tiene recursos para contener eso y que necesita a su amo norteamericano como le necesitó desde el año 1945. Y podríamos seguir poniendo fechas en las cuales Europa siempre ha sido, la Europa capitalista siempre ha sido un fiel servidor del amo norteamericano. Y esto es lo que ha emergido ahora a la realidad. Simplemente es esto. Lo que pasa es que hemos aceptado la propaganda europea primero contra la URSS, luego la propaganda europea para justificar cómo la OTAN presionaba a Rusia y ahora la propaganda europea de la OTAN para justificar la guerra contra Rusia, contra China y dentro de poco contra Argelia, etcétera, etcétera. Ese es realmente el problema, que no hemos sabido explicar qué era Europa. Ahora, Carlos, tú has estado muy activo junto con el mismo profesor Iñaki con el tema de la OTAN. Incluso hay con el movimiento No Más OTAN. No.
¿Cómo leer la decisión expansionista, no de la OTAN, de los Estados Unidos a través de la OTAN, donde ya no se circunscriben en sus clásicas fronteras, sino que ahora van al área de influencia de China, ahora vienen incluso a América Latina a través de Colombia? O sea, ¿cómo leer, cómo explicar esa actitud expansionista muy peligrosa de la OTAN? Sí, Jesús, yo creo que hay que, sugiero que revisemos los documentos de Madrid. ¿Ya? En Madrid, en junio de este año, en la cumbre de la OTAN, donde se hace el replanteamiento estratégico para los próximos 10 años de los planes expansionistas de la OTAN y de las definiciones tácticas y estratégicas, queda muy claro, ¿ya? El esfuerzo y el rumbo que le está dando Estados Unidos a esta coalición, a este brazo militar, a esta maquinaria militar de guerra, y cuáles son estas fronteras. El área de influencia de la OTAN pasó a ser más allá de la clásica Europa, ¿ya? Y se ha extendido hacia, como nos plantea Iñaki, hacia el norte del África, hacia la zona de Asia-Pacífico y hacia América Latina, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, las últimas noticias que hemos visto en estos días, le están exigiendo a los países latinoamericanos que enviaran algún armamento de origen, ojalá ruso o soviético, para apoyar a Ucrania. Ante eso, la decisión del presidente Petro fue muy importante, decirle a Estados Unidos que no, que Colombia no enviará armamento para allá y que aboga por la paz. Algo parecido, esas presiones hubieron también en otros países. Entonces creo que la presión de Estados Unidos por involucrar a América Latina en este bando del conflicto y en este apoyo hacia la OTAN no se había visto tan descaradamente, ¿ya? Incluso la visita de la jefa del Comando Sur hacia Argentina, hacia Chile mismo, hacia Colombia, para poder fortalecer el bloque, el frente latinoamericano contra la Federación Rusa, pero también contra China, ¿ya? No hay que recordar que la ruta de la seda, a través de Brasil, del nuevo brío que le está dando el presidente Lula con los BRICS, y en este mundo multilateral, la ruta de la seda entra por Brasil, Argentina, Chile. La economía chilena hoy día tiene una fuerte influencia china, por ejemplo. Ya Estados Unidos está muy lejano. Entonces, creo que esta desesperación de utilizar a la OTAN expansionistamente y muy agresivamente en todos los flancos nos está mostrando el carácter del conflicto mundial. ¿Ya? Tal vez no va a ser de la misma forma como plantean varios analistas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero estamos en medio del desarrollo de un expansionismo de Estados Unidos con su brazo armado de la OTAN en todo el mundo. Si entendemos eso, la apuesta de la construcción del mundo multipolar, que bien nos lo planteó acertadamente el comandante Chávez desde los inicios, ya construir un mundo multipolar, pluricéntrico, multicéntrico, ayuda a detener los equilibrios de esta hegemonía norteamericana que es muy peligrosa. Creo que esa es la apuesta, creo que eso es lo que está hoy día en juego, Jesús, y nadie puede mantenerse, digamos, neutral. Y en este sentido, o se está, digamos, por la paz, por la construcción del multilateralismo, o se está entonces como países serviles. Y en eso las izquierdas, a ciertas izquierdas, Jesús, y aquí hablemos claro, hay que decirlo, en Europa o en América Latina, se tienden a confundir y reproducen lamentablemente el discurso imperialista, el discurso hegemónico de justificación, digamos, de esta agresión de la OTAN, algo que no habíamos visto hace mucho tiempo, una izquierda muy confundida, ya ideológicamente siendo servil. Iñaki lo puede decir, en Europa, muchos países, partidos de supuesta izquierdas, hoy día derechamente apoyando esta campaña expansionista guerrerista de Estados Unidos, la OTAN. O sea, creo que eso también es parte del debate, Jesús. O se están quitando las máscaras simplemente, Carlos. Es correcto. Mira, ahí yo no quisiera dejar de hacer un breve comentario, porque una de las cosas que nosotros hemos caracterizado que está pasando, que es grave, muy, muy grave,
a partir de lo de Ucrania, es que el capitalismo y en este caso el imperialismo está relativizando sus grandes postulados existenciales, que es los principios de libre competencia, libertad de mercado, libertad de expresión. Esos grandes postulados hoy parece que se metieron en el congelador y aquello que ellos decían que criticaban, que solo hace la izquierda, los regímenes autoritarios, ahora resulta que eso lo están haciendo hoy. Están robando los bienes de Rusia, como lo hicieron en su momento con Libia, están cerrando medios de comunicación, están poniendo todas las barreras en el plano comercial, y creo que eso es sumamente grave porque tú no puedes ir a la pelea negándote a ti mismo, negándote tus postulados existenciales. Y eso está pasando hoy con Estados Unidos en el caso de Rusia. Pero quisiera aprovechar ya esta última intervención, tanto de Iñaki como de Carlos, para hablar de las perspectivas. Profesor Iñaki, ¿qué ve para este 2023? ¿Cuál es el escenario que ve? ¿Ve una agudización de la confrontación entre ese viejo orden y el nuevo orden? ¿Lo ve de manera optimista? ¿Cómo ve este 2023? Bueno, yo veo de manera optimista siempre que haya lucha, siempre que haya resistencia, siempre que haya avance hacia una sociedad socialista. Eso me parece imprescindible. Y siempre que haya este avance hay que ser optimista. En estos momentos se está produciendo ese avance. Como veo, por urgencias del tiempo, solamente voy a citar cuatro componentes que están ahí. Primero, una agudización del hambre y de la catástrofe socioecológica en el mundo. Eso es incuestionable. Y no me voy a extender. Eso va para adelante como una pisonadora. A no ser que lo detengamos, pero en 2023 no vamos a poder detener eso. Segundo, una agudización de la crisis profunda del sistema capitalista que va a hacer que pese a todos los esfuerzos no va a lograr el objetivo prioritario de la solución imperialista a la crisis, que es recuperar la tasa media de ganancia del imperialismo. Esto ya los informes de instituciones imperialistas, como son el Fondo Monetario Internacional, como son el Banco Mundial, como son otras muchas, como son los colectivos de los grandes bancos, los estudios de Bruselas, los estudios del Banco Nacional de Suiza, etcétera, etcétera, eso ya aseguran que en el año 2023 eso no se va a conseguir en segundo punto. En tercer punto, la tendencia a la guerra en Europa se va a extender en una tendencia a la guerra, modalidades diferentes de guerra, todas ellas interrelacionadas, pero con formas diferentes. En el mundo esto se va a extender. La guerra en Ucrania va a continuar. La guerra en Ucrania, si no Estados Unidos asume su derrota, que no creo que lo va a asumir. Si Estados Unidos no asume su derrota, la guerra defensiva de Rusia, una guerra defensiva de Rusia va a continuar. Rusia defendiendo en este caso no solamente al resto de la humanidad, sino al auge del fascismo en Europa, que es otro tema que hay que analizar con detalle, porque esto va a llegar también a nuestra América, el auge del fascismo. Viene el fascismo en estos momentos, esta es la tercera tendencia. Y la cuarta tendencia es otra cuestión en la cual todavía no está, pero sí está. Y es que dentro de la multipolaridad, que es muy compleja, que tiene muchas aristas, que tiene muchas diferencias entre ellas dentro mismo, que tiene incluso contradicciones entre ellos, entre esos partidos, etcétera, y no vale comprenderlo. Una cosa es cómo se está sumando Arabia Saudí o intenta sumarse a Arabia Saudí a la multipolaridad, por poner un caso, o la situación de la India, por poner otro caso, etcétera, etcétera. Dentro de esa tan compleja multipolaridad, que es positiva en su conjunto, las fuerzas de izquierda tenemos que impulsar una salida socialista. Y esto todavía es socialista en el sentido de liberación nacional, en el sentido en que los pueblos recuperen sus fuerzas productivas, sus recursos naturales, en el sentido de que se avance hacia la propiedad pública, propiedad socialista, propiedad comunal de los bienes de producción, de las fuerzas productivas, de las fuerzas reproductivas. Este cuarto debate va a ser más urgente en el año 2023. ¿Por qué? Porque los plazos generales se están agotando.
Ya Estados Unidos está planteando que para el año 2025 puede estallar la guerra con China. Para el año 2024 la situación en Ucrania estará tensa y en Europa vaya usted a saber qué estará pasando. Los intentos en nuestra América de forzar golpes militares a la vieja usanza, aparte de golpes blandos y de golpes judiciales, están ahí. Los intentos de penetrar como un tanque, como elefantes, como una manada de elefantes enceguecidos en África están ahí. Los esfuerzos de imponer dictaduras en Filipinas, los esfuerzos de nuclearizar el ejército, que ya está nuclearizado, pero reconociéndolo públicamente, del ejército australiano, están ahí, etcétera, etcétera. El tiempo en ese sentido se está limitando y por tanto se está acabando. Y por tanto, la cuarta función, es que tenemos que extender que esa multipolaridad vaya girando rápidamente hacia una perspectiva socialista, porque no nos engañemos, o avanzamos al socialismo, o ellos harán que retrocedamos a la brutalidad imperialista. Carlos, perspectiva Sí. 2023, ¿cómo ves este año? Sí, yo coincido de que, bueno, la crisis económica se va a agudizar. Efectivamente, los organismos internacionales están planteando 2023-2024 una agudización de la crisis económica. Algunos hablan de deflación, otros hablan derechamente de recesión económica. En América Latina, estos indicadores hablan de que Chile va a tener un crecimiento negativo ya para el próximo periodo, y eso se nota aquí con el alza de los productos, ya el tema de la inflación. Bueno, creo que es una realidad que se está sintiendo con mucha fuerza, agudizada con la última pandemia, pero que la perspectiva económica se ven muy negativa, ya un agudizamiento de la crisis económica. Esta evidentemente va a despertar reacción, resistencia por parte de los sectores populares en América Latina. Estamos viendo fuertes movilizaciones en estos momentos en Francia, por ejemplo, en Alemania hay una resistencia a estas medidas neoliberales que se están aplicando. Por lo tanto, creo que será determinante y será un año de lucha de los movimientos populares, en donde los gobiernos pro-imperialistas o casados en este bloque norteamericano van a tener que decidir o se van a agudizar las tensiones. En el ámbito militar, fíjate, Jesús, lo que hemos visto recientemente con los famosos globos. Los globos en China, Estados Unidos, siempre han habido, y Estados Unidos, de hecho China denunció, Estados Unidos siempre ha espiado, cuando fue la Unión Soviética y en estos momentos han mandado aviones espías, reconocidos por ellos, globos, etcétera, pero han tratado de generar un conflicto mediático mundial con el tema de los globos en esta semana, y eso sí llama la atención, porque puede indicar que la escalada ya comunicacional, que es previa siempre a una agresión, hoy día está apuntando también ya más derechamente hacia China, ¿ya? Y evidentemente a la Federación Rusa. Creo que en ese sentido el conflicto político-militar podría tender a extenderse con otras modalidades. En el caso de América Latina estamos muy preocupados porque lo de Perú está muy asociado también con lo de Bolivia. Hay grandes esfuerzos por una desestabilización en el hermano país de Bolivia. En Argentina la ultraderecha se está levantando. En Chile la derecha fascista y de Kast ya se posicionó muy fuerte con el rechazo el año pasado. Aquí están envalentonados. Lo mismo ocurrió en Brasil a los días que Lula asumió, y todos vimos eso. En Colombia también, en México. Creo que la derecha y el fascismo en América Latina no está derrotado, ¿ya? Está muy fuerte, han capitalizado fuerza, y por tanto creo que viene una confrontación entre los sectores democráticos, populares, progresistas, con las derechas locales latinoamericanas pro-imperialistas, evidentemente. Así que creo que viene un año muy complejo, el 23, de lucha, pero creo que al menos por el lado de América Latina se está imponiendo la dignidad, el aporte de Lula, de Brasil, México, Colombia, ¿ya? Y Venezuela, Cuba, el ALBA, creo que va a ayudar a fortalecer la CELAC y ojalá reimpulsar UNASUR. Creo que para eso se serviría mucho, Jesús. Hasta ahí plantearía mis preguntas. Creo que van a ser años determinantes de lucha, pero también de agudización de las contradicciones. Sí, bueno, sin duda coincidimos en que va a ser un año de grandes desafíos, de grandes retos.
Profesor Iñaki Gil, desde Venezuela, un gran abrazo solidario, caluroso de este pueblo que lo admira. Carlos, desde Venezuela, un gran abrazo, igualmente solidario, caluroso. Esperamos verlos pronto acá, en su tierra, en su país, para seguir avanzando. Para los amigos y amigas de Hablemos Claro, hoy iniciamos estos programas con nuestros amigos en el mundo para seguir debatiendo, para seguir aportando ideas en la identificación, en la explicación de eso que hoy ocurre no solo en Ucrania, en Europa, en el eje Indo-Pacífico, en América Latina, un tablero en plena ebullición. Así que nos vamos a ver muy seguido, muy seguido. Bueno, un gran abrazo. Recuerden, por favor, a los amigos y amigas de Hablemos Claro, seguirnos a través de nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, Hablemos Claro, y todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, que les vamos a colocar acá. Bueno, un gran abrazo, profesor Iñaki, profesor Carlos, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.